Ok, entonces estábamos viendo este ejemplo, ¿cierto? Esta ecuación, encontrar la solución general de la siguiente ecuación que está aquí. Y entonces vimos que era un ejemplo de una EDO de homogénea, o que se podía ver como una EDO que depende solamente de la variable, perdón, de la expresión y sobre x. Y entonces eso sugiere el cambio de variable z igual y sobre x. Para reducir la ecuación a una ecuación separable, ¿cierto? Entonces voy a completar aquí el ejercicio, ¿cierto? Todo lo que hicimos ayer, la clase pasada. Entonces uno usa la homogeneidad del campo de pendiente, de la F, digámoslo así, para escribir equivalentemente este problema de esta forma, ¿cierto? Entonces factoricé por X, ¿cierto? Estoy pensando que X es positivo. Esto va a quedar claro en el contexto del problema, o debería estar anunciado en el contexto del problema, la ecuación. ¿Dónde está la X? ¿Cierto? ¿Dónde vive? Y al escribir de esta manera, aplico el cambio variable, ¿cierto? Z igual I sobre X, por lo que la expresión, este cociente que está aquí, me queda como 1 más Z sobre 1 menos Z. Y lo que es importante siempre recordar en los cambios variables, que hay una regla de la cadena inherente al cambio variable, ¿cierto? Porque la I depende de X, y no hay que olvidarse de que I depende de X, por lo tanto Z no solamente depende de X directamente a través de esta expresión, sino que a través de Y, que es la incógnita. Y bueno, digámoslo así, quiero despejar todo en términos de Z, incluyendo sus derivadas. Entonces, al escribir Y igual X por Z, ¿cierto? Al pasar multiplicando aquí, tengo una expresión para la derivada de Y', para la derivada de Y, ¿cierto? Y', en términos de Z y de la variable independiente X, ¿cierto? Y bueno, en este caso llegamos a esta expresión, ¿cierto? Y al simplificar, llegamos a esta ecuación que es separable. Siempre vamos a llegar a una EDO separable. No tiene una forma, o sea, tiene una forma explícita que no vale mucho la pena, digámoslo así, memorizar. Pero siempre llegamos, voy a explicarlo en un contexto general, siempre llegamos a una EDO separable. Entonces voy a continuar con este ejemplo, ¿cierto? Llegamos a esta, separamos variables y primitivizamos, ¿cierto? Aquí voy a ir un poco rápido, ¿eh? Entonces aquí ustedes uno integra aquí, integro, ¿cierto? Entonces este lado me queda logaritmo natural de módulo de x, pero estoy pensando que x es positivo, ¿eh? Entonces voy a poner logaritmo de x más c. Y aquí tengo que primitivizar esto, ¿no? Tengo que primitivizar esto. Entonces aquí uso la aditividad de la integral, entonces me queda dz sobre 1 más z cuadrado menos integral de z partido por 1 más z cuadrado. Esta de aquí, la primera, es conocida, es arco tangente de z. ¿Sí? Mientras que la segunda es de la forma f dividido por f', salvo por un 2. ¿Cierto? Entonces aquí multiplico por un medio y multiplico y divido por 2. Y entonces el numerador es exactamente, la derivada del denominador. Por lo tanto, esto me queda menos un medio, logaritmo natural de 1 más z cuadrado, que es positivo. Entonces, esto en vez de módulo puede ser simplemente el paréntesis igual a logaritmo de x más c. ¿Ok? Revisen. ¿Y preguntas? Entonces, retornamos a la variable original. Entonces, retornando a la variable original, a y de x, ¿cierto? Lo que obtengo es arco tangente
de y sobre x, menos un medio, logaritmo natural de 1 más y cuadrado sobre x cuadrado, ¿cierto? Me queda z cuadrado aquí. Recuerden que z es igual a y sobre x. Igual a logaritmo natural de x más c. Y aquí uno puede amonorar un poquito esto, ¿cierto? Queda arco tangente de y sobre x. Y aquí me queda menos un medio logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. ¿Cierto? Menos, aquí, a ver, claro, aquí lo que escribí es x cuadrado más y cuadrado dividido por x cuadrado. Entonces uso la propiedad del logaritmo del cociente. Entonces me queda menos, aquí este denominador me queda menos logaritmo de x cuadrado. Con ese menos un medio me queda más, ¿cierto? Más un medio logaritmo de x cuadrado igual logaritmo de x más c. Pero logaritmo de x cuadrado es 2 logaritmos de x. ¿Cierto? Y 2 medio es 1, y entonces los logaritmos aquí se cancelan, digamos simplemente para despejar, entonces me queda arco tangente de y sobre x menos un medio logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado igual c. ¿Ya? Y aquí no se puede despejar y como función de x. ¿Ya? Esta es la solución general implícita. ¿Okay? Entonces ustedes me pueden decir, pero esto es horrible, profesor, esto no se entiende nada, no sé cómo es la función creciente, decreciente, no tengo idea. Bueno, por supuesto, un ejemplo de juguete, ¿cierto? Es para, ¿cómo se llama? Ilustrar el método de resolución de una ecuación homogénea. ¿Ya? Eh, y entonces, el hecho de que no pueda despejar y en función de x, o x en función de y, eh, no significa que no exista la solución y como función de x, o x como función de y. ¿Ya? Simplemente no se puede despejar. Y de todas formas se puede imponer una condición inicial aquí para encontrar la constante indeterminada. Entonces, por ejemplo, si se, a ver, pongámoslo así como un ejemplo, encuentre la solución del PBI y prima igual x más y, x menos y, ¿así era? ¿O y menos x? X menos y. Sujeto a la condición y en 0 igual 1. No quiero poner x igual 0, voy a resolver para x positivo. Entonces pongamos y en 1 igual 0, digamos. No, a ver, pongamos uno que... No, fíjense que no puedo poner y en 1 igual a 1, porque ya en el instante inicial, en x igual 0, esto se anula. Y voy a poner 2. ¿Ya? Esto es para x positivo. Por decir algo, ¿ok? Entonces, respuesta. Ya tenemos la solución general, ¿cierto? La solución general. Entonces, la solución general la tengo de acá. Arco tangente de y sobre x.
menos 1/2 logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado igual c. ¿Cierto? A ver, pongamos una condición inicial. Cotangente de, ¿cuánto es el cotangente de 2? No, pongamos otra. A ver, pongamos una condición decente. Tangente de, ¿cuánto me da? No puedo poner 1 aquí, porque eso no está permitido aquí. ¿Cómo va la tangente? Va de 1, no, de 0 a 1. No, 0 a infinito. La tangente es así. Aquí está menos pi, aquí está pi. La tangente es una cosa así. Y entonces, ¿cuánto vale tangente de, por ejemplo, pi sexto, por decir algo? Para que quede un numerito. Tangente de pi sextos es... tangente de pi sextos es seno de pi sextos dividido por coseno de pi sextos. Y este vale raíz de 3 medios. Y este vale 1/2. ¿No? Coseno va decreciendo, seno va creciendo. Y entonces me queda raíz de 3 medios. Ya, quiero esa. Y entonces arco tangente, raíz de 3 medios. Entonces pongamos aquí raíz de 3 medios. Para que quede un número decente. Esa condición inicial. No se porta mal con el denominador. No se anula. La función es continua alrededor del punto 1,3 raíz de 3 medios. Y aquí puedo despejar la c. Entonces en este caso me queda, entonces, imponiendo la condición inicial, me queda arco tangente de raíz de 3 medios dividido en 1, ¿cierto? Porque esto es i de x, esto es i de x, ¿cierto? Entonces al imponer la condición inicial, la impongo reemplazando este valor en x igual a 1. Entonces me queda 1 ahí, de cx, y el valor de raíz de 3 medios, menos logaritmo, 1/2 logaritmo de x cuadrado, que es 1, más raíz de 3 medios al cuadrado, que es 3 cuartos, ¿no? Igual c. Y arco tangente. Profe, Sí. ¿estás seguro que es raíz de 3 medios? Me parece que no. Raíz de, Quedaba 1/2 raíz de 3 dividido tercios. raíz de... Raíz de Ya. 3 tercios. Gracias. Gracias. 3 tercios. Y aquí queda... claro, que es 1 sobre raíz de 3. Y entonces aquí queda un noveno. No, un tercio. Ahí sí. Ya, y entonces arco tangente me queda pi sextos. Arco tangente de raíz de 3 tercios menos 1/2 logaritmo natural de 1 más 1/3 son 4 tercios. Igual c. Esta es la constante. La c es positiva o negativa. Difícil saber, pero a ver, pi es más grande que 3. Chuta, difícil saber. ¿Esto es positivo o negativo, esta constante c? Pueden calcularla, ¿no? Claro, porque esto es más grande que 1/2, porque pi es más grande que 3. Entonces, pi sexto es más grande que 3 sextos, que es más grande, que es igual a 1/2. Pero este número es más grande que 1. Ah, no, espérate, a ver. No, pues esto es menor que 1.
Claro, porque el logaritmo natural es el logaritmo en base e, ¿no? Entonces yo sé que el logaritmo de e vale 1 y el logaritmo es creciente. Entonces el logaritmo e es 2,6 algo. Y 4 tercios es más chico que 2,6, po, porque de hecho es más chico que 1. Así que el logaritmo de 4 tercios es más chico que el logaritmo de e, que es 1. Así que esto es más grande que un medio, y esto por esto es menor que un medio, porque es un medio por algo más chico que 1. Así que esto es positivo. Así que la C es positiva. ¿Ya? Y entonces la solución del problema de valor inicial es entonces, la solución del PBI está descrita implícitamente por la expresión. Es raro decir implícito y decir expresión, es como antagónico, por la fórmula, pongamos mejor. Por la fórmula arco tangente de i sobre x menos un medio logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado igual este numerito pi sextos menos un medio logaritmo de 4 tercios. ¿Ya? Yo sé que la solución pasa por, en 1 pasa por 1 sobre raíz de 3, por ahí pasa. Ahora, aparte, ¿podré dibujar alguna otra cosa? Esto no se puede despejar y en función de x, ni x en función de y. O por lo menos yo no sé cómo hacerlo. O sea, podría pasar este logaritmo sumando al otro lado, ¿cierto? Así, esto me queda así, y después pasar la tangente para acá, pero me queda igual el i dentro de la tangente mezclado, no voy a poder despejar, ¿cierto? Pero ahí la Edo me dice algo, fíjense, ¿qué pasa en el instante inicial? Si yo reemplazo en x igual a 1 aquí. Entonces en x igual a 1 me queda que i' en 1 es igual a 1 más 1 sobre raíz de 3 sobre 1 menos 1 sobre raíz de 3, ¿no? Y este número es positivo y mayor que 1. Es un número positivo y mayor que 1. Así que aquí, en el gráfico, aquí tengo la pendiente mayor que 1, que es este numerito. Que es ¿cuánto es este numerito? Este numerito es raíz de 3 más 1 sobre raíz de 3 menos 1. Es decir, si uno racionaliza, me queda 3 menos 1 abajo y arriba me queda, suma por su diferencia, me queda, no, claro, no, me queda el cuadrado, entonces me queda 4 más raíz de 3, es decir, 2 más raíz de 3 medio. Esa es la pendiente en el instante inicial, aquí. Entonces la solución seguro aquí, cerquita de la condición inicial, debiese ser creciente, porque la derivada aquí es positiva. Y así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Para un computador, dibujar Y, a ver, ¿cómo se entiende una solución? Si es que uno no la puede ver aquí. Fíjense que aquí la Y está escondida otra vez, no gané tanto, pero no está escondida ni por una integral ni por una derivada. Eso en términos numéricos harto más valioso, mucho más valioso. ¿Ya? Entonces, digámoslo así, quizás estoy mintiendo un poco, pero creo que... O sea, para un computador es mucho más fácil de entender qué es lo que esta función Y como función de X cuando está escondida por estas funciones que están aquí, que estar escondida por una derivada. Aquí está escondida por una derivada. ¿Sí? Que es un proceso límite, digámoslo así. ¿Sí? En cambio, estas funciones están... es más fácil entender esto para un computador que esto, digámoslo así.
¿Ya? Y entonces esto se admite como solución. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Ya, entonces en general, y como para concluir esta parte, entonces en general, si el campo de pendientes, F, digámoslo así, de XY es homogénea de grado cero, ¿cierto? Si la E es homogénea, entonces la EDO I' igual F de X, Y es equivalente, digamos, para X distinto de 0, es equivalente a Y' igual F de 1, Y sobre X, ¿cierto? Eso es lo que les expliqué ayer. Como esta es homogénea de grado 0, yo puedo escribir F de X, Y como F de X por 1, X por Y sobre X. Aquí factoricé como a la mala el X. Y como la F es homogénea de grado 1, ¿cierto? Voy a volver a la definición, de grado 0, perdón. Voy a volver a la definición aquí. Absorbe el multiplicador común a las variables. Eso es lo que hace una homogénea de grado 0. Entonces aquí es un truco. El truco es ver el ponderador común a las dos variables como X. Entonces lo borro, digámoslo así. Entonces me queda F de 1, Y sobre X. ¿Qué es eso? Y entonces al ejecutar el cambio de variable, Z igual Y sobre X, entonces al cambiar de variable yo tengo que el mismo calculito que hice ayer, que sería esto, y prima es Z más X por Z prima. Entonces me queda X por Z prima más Z igual F de 1, Z. ¿Cierto? Porque aquí reemplazo Z directo. Y prima es X por Z prima más Z. Y entonces al reemplazar me queda eso. Y aquí fíjense que me queda separable porque me queda X por Z prima es igual a F de 1, Z menos Z. Y después divido por X, digámoslo así. Y entonces esta me queda de la forma FGH G de X, H de Z, con G de X igual 1 sobre X y H de Z igual F de 1, Z menos Z. ¿Sí? Fíjense que aquí esta función ya no es de dos variables, porque la primera coordenada quedó parada en 1. ¿Sí? Y esta es separable. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí llegan a esta fórmula y ustedes pueden aplicar directamente la fórmula, pero yo no sé si lo recomiendo, digamos, es mejor el proceso. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya. Ya, entonces vamos con teorema de existencia de unicidad. Ya, entonces, hasta el momento, ¿cierto? Hasta el momento hemos visto cómo algunos métodos de resolución, ¿cierto? Pero en principio no sabemos si ese método me lleva a una única solución. O sea,
me gustaría saber si es que el problema tiene una solución única, porque así me aseguro de que el método con el que encontré la solución efectivamente me da la única solución del problema. ¿Y por qué me gusta o es importante tener alguna conciencia o alguna constancia, alguna certidumbre sobre la unicidad de un problema? Porque uno o una lo que va a hacer después es resolver esto por el computador, ¿no? Y ustedes van a tener, de hecho, ustedes son afortunados y afortunadas de tener el laboratorio en ingeniería eléctrica, donde efectivamente lo que estoy diciendo, ustedes, espero, es la idea, lo puedan constatar en la práctica. Entonces ustedes van a resolver la EDO con el computador. Ahora, si ustedes no tienen certeza o no se sabe si la solución es única, entonces el computador puede dar cualquier solución y ustedes pueden estar interesados en un cierto tipo de soluciones. Entonces, si no tienen certeza de qué solución van a encontrar, por muy potente que tengan por un computador muy potente que tengan, que pueda resolver lo que ustedes quieran, de alguna manera ustedes tienen que decidir cuáles son las soluciones que les sirven para explicar un fenómeno o no. ¿Ok? Entonces, en el caso de existencia única de solución, eso no sucede, esa incertidumbre no sucede. Ustedes van a colocarlo en el computador y el computador va a entregar lo único que puede entregar. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Y la gracia que tiene el teorema de existencia y unicidad, un teorema grande de matemáticas, famoso, es que permite decidir si un problema tiene solución única, un problema de valor inicial tiene solución única, verificando una hipótesis que son bien simples de verificar en general. ¿Ok? Ya, entonces lo que queremos es, la pregunta es, dada una EDO de la forma I' igual F, o un problema de valor inicial en realidad, un PBI de la forma ¿cierto? Este es PBI con XC, bueno, con F, una función de un cierto intervalo, cruz A en R, X0 en I, Y0 en A. Entonces las dos preguntas son, ¿hay solución? Y si hay solución, ¿es única? Esas son las dos preguntas que tenemos, ¿sí? Entonces yo creo que haberle mostrado que esta pregunta no es demasiado antojadiza, o sea, es una pregunta que uno se puede hacer. Y entonces, notemos, o sea, a ver, digámoslo así, la existencia se tiene bajo hipótesis, entre comillas, débiles o no muy, digámoslo así, no muy exigentes. ¿Sí? De hecho, basta la continuidad de F para obtenerla. Esto es lo que la gente llama el teorema de Peano. ¿Sí? Y esta es la base de la resolución numérica de las ecuaciones diferenciales. Como que la idea es encontrar soluciones mediante aproximaciones. Puedo explicarlo, pero no es esencial en este curso. Quizá me voy a focalizar más en la unicidad. ¿Sí? Entonces, sin embargo, ¿ya? En relación como a estos puntos, ¿sí? Entonces, la existencia no es muy difícil. Basta que la f sea continua en sus dos variables para que exista una solución. Ahora, la unicidad es otra cosa. Entonces, sin embargo, la unicidad
puede perderse. Puede perderse. Incluso si la unicidad puede perderse. Puede perderse. ¿Cómo qué me digo aquí? La unicidad puede perderse incluso en el caso, pongámoslo así, o incluso, inclusive, nunca supe cuál de los dos se usa. Incluso si la f es continua. Y aquí está el ejemplo clásico de la raíz de i. Entonces, i' igual raíz de i, ¿cierto? Con i en 0 igual i0. Perdón, i en 0 igual 0. ¿Ok? Donde acá, ¿sí? Digamos que acá se entiende que no se entiende nada aquí. Voy a hacer directo. X en R. Bueno, la f en este caso, f de x, y es raíz de i. Entonces f está definida sobre R, cruz 0 infinito en R y es continua. Entonces el campo dependiente es continuo, ¿cierto? Ahora, esta que creo que va a haberlo hecho, entonces este problema de valor inicial, este PBI, tiene al menos dos soluciones. La solución constante igual a 0 para todo x en R, y la solución definida por partes como un cuarto x cuadrado si x es positivo y 0 si x es menor o igual que 0. Las dos están definidas en todo R, las dos son soluciones, pero son distintas funciones, ¿cierto? Esta es la función constante igual a 0, ¿cierto? Es así. Digamos que este es I1, I2, I1, y la otra solución es 0 antes y después cuadrática. Son dos soluciones distintas. Entonces, esta solución, o sea, es fácil propuesto para usted verificar que esto es solución. ¿Eh? Es fácil, creo haberlo hecho en algún video, el video 2, el video 1 debe estar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se echa a perder la unicidad? ¿O por qué no se tiene unicidad? Y es que el campo dependiente necesita un poquito más que ser continuo para obtener la unicidad. Entonces, veremos que si se pide un poco más sobre el campo dependientes F, se tiene la unicidad. ¿Y cuál es esa condición? Es lo que se conoce como condición Lipschitz. Entonces, definición. Voy a considerar, bueno, funciones Lipschitz. Lipschitz. Entonces vamos a decir que una función, no voy a usar la f, voy a usar g, de un cierto intervalo, voy a poner de un i, subconjunto de r en r, es Lipschitz. Es Lipschitz en i de constante L mayor que 0, si se cumple lo siguiente: g de x1 menos g de x2 es menor o igual que L x1 menos x2 para todo x1, x2 en el intervalo. Entonces, yo digo que las funciones Lipschitz, si se cumple esta condición, ¿cierto?
se cumple esta condición que la voy a explicar a continuación, bueno, y el nombre contempla dos datos adicionales, no solamente el nombre, nombrecito Lipschitz, sino que también contempla dos datos que intervienen en la definición. Primero, que esta desigualdad se cumple para todo par de puntos en el intervalo donde yo estoy considerando la función. Una función univariada. ¿Sí? Y además, hay una constante L que cuantifica esta diferencia. Entonces, básicamente, la diferencia de las evaluaciones de la función es proporcional a la diferencia de los argumentos de la función. ¿Ya? Entonces, ejemplo, toda función derivable con derivada acotada, es Lipschitz. Entonces, ¿por qué? Esto es por el teorema del valor medio. Por el teorema del valor medio. O TVM. ¿Cierto? Porque si tengo... Yo sé que por el TVM, yo sé que G de X1 menos G de X2 dividido por X1 menos X2 es igual a un G' de chi con chi perteneciente al intervalo X1, X2, ¿cierto? Estoy pensando que X2 es más grande que X1 en este caso. ¿Cierto? Entonces, yo puedo tomar módulo. En particular, yo puedo tomar módulo. Entonces, si dos números son iguales, sus módulos son iguales. Y el módulo del cociente es el cociente de los módulos. Se porta bien con la división. Entonces, esto me queda así y así. Y por lo tanto, puedo pasar multiplicando el x1 menos x2. Entonces, me queda g de x1 menos g de x2 es igual al módulo de g' de chi por x1 menos x2, y al suponer que la derivada es acotada, si yo supongo que la derivada es acotada, significa que existe un L tal que esto es menor que L. Eso es estar acotado, que la derivada no sea más grande que un número fijo, L. Y entonces esto me queda menor o igual que Lx1 menos x2, y por lo tanto una función que es derivable con derivada acotada es Lipschitz. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, g de x igual coseno de x es Lipschitz en todo R con constante L igual a 1, ¿cierto? Porque yo tengo que coseno de x1 menos coseno de x2 dividido por x1 menos x2, por el teorema del valor medio es menos seno de un chi, donde chi está entre x1 y x2, hago el proceso anterior, tomo el módulo, ¿cierto? Módulo, y aquí me queda módulo de x1 menos x2. Y el seno es menor o igual que 1, o el módulo del seno es menor o igual que 1, entonces me queda 1 por x1 menos x2, coseno de x1 menos coseno de x2. Y aquí x1 y x2 puede ser cualquier cosa en R. Para todo x1, x2 en R. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya, otro ejemplo. Bueno, más que ejemplo, una observación. No toda función Lipschitz es diferenciable. O es derivable. Derivable.
No toda función Lipschitz es derivable. Por ejemplo, la función g de x igual módulo de x es Lipschitz de constante 1 en R, pero no es derivable en 0. ¿Cierto? El gráfico de la función módulo de x, ¿cierto? Ustedes saben que módulo de x es x si x positivo y menos x si x negativo. ¿Cierto? Entonces, claramente en 0 vale 0. Entonces, si x es positivo, entonces f de x es x. Aquí. Y si x es negativo, entonces me entrega, entonces menos x, si x es negativo, entonces menos x está aquí. ¿Cierto? Si x es menos 3, menos x, que es menos 3, es 3, está al otro lado. Y el valor que me entrega es el valor de su opuesto aditivo, que sería esta misma. Entonces es una función par. Ese es G. Entonces fíjense, ustedes me pueden decir, profesor, pero bueno, en casi todos lados es derivable, porque aquí es x y aquí es menos x, entonces aquí es derivable. La derivada es menos 1 aquí. Aquí es derivable, lo x positivo es derivable y su derivada es 1. Y el problema aquí es que tiene esta puntita aquí. Esta puntita que hace que la función no sea derivable, ¿cierto? Una función derivable significa básicamente que el gráfico de la función tiene una única tangente definida. Y aquí hay un montón de tangentes. Ahora fíjense que todas las tangentes que están aquí, ¿sí? Todas las rectas tangentes que están aquí tienen pendiente que no puede ser menor que menos 1 ni mayor que 1. ¿Cierto? Porque si tomo una lineal que tiene pendiente mayor que 1, pasa para arriba, entonces ya no es tangente. Entonces este, como que y la m, la pendiente, este es mx. ¿Cierto? Y aquí tengo mx con m mayor que 1, no es tangente. Y aquí voy a tener una mx con m menor que menos 1, no es tangente. Entonces habla de, básicamente, funciones que pueden tener zonas pueden tener zonas de, ¿cómo se llama? De no diferenciabilidad, pero las rectas tangentes a esa curva tienen una pendiente acotada. Y esa cota está dada por la constante de Lipschitz. Entonces, por ejemplo, ¿qué no es Lipschitz? No es Lipschitz la función g de x igual raíz de x en el intervalo 0, 1, por ejemplo. Esta función es continua en el intervalo 0, 1, raíz de x. Pero, ¿cómo es? Si ustedes plotean la función raíz de x, ¿cierto? Es una cosa así. ¿Cierto? Este 0, este 1, esto es raíz de x. G de x igual raíz de x. ¿Cierto? Esta es la identidad, aquí va a estar la identidad. Esa es la identidad. La raíz de x es la función inversa de x cuadrado, ¿cierto? Esta es x cuadrado. Ustedes saben que la inversa se refleja con respecto a la diagonal. O sea, raíz de x que aquí. Entonces, fíjense que aquí x cuadrado tiene derivada 0 en 0. La inversa, fíjense, ustedes saben la fórmula de la g' a la menos 1. Bueno, aquí se puede calcular directo. G', este es G. Entonces, formalmente, quizá el viernes lo explico mejor, formalmente, G' de x, o sea, no formalmente, para x positivo,
g' de x es 1 sobre 2 raíz de x, para x positivo. Entonces, cuando uno toma, por ejemplo, la pendiente aquí, la pendiente es 1/2. Pero si la toma aquí, cuando x vale 1/2, cuando x vale 1/2, g' de 1/2 es 1 sobre 2 sobre raíz de 2, ¿cierto? Que es raíz de 2/2. Y si tomo g' de 1 sobre 100, o sea, por aquí, eso me queda 1 sobre 2 sobre 1 sobre raíz de 100. Es decir, 10 sobre 2 es 5. Y si tomo g de 1 sobre 10.000, está bien acá, la raíz de 10.000 son 100, ¿cierto? Entonces me queda 100 sobre 2, es decir, 50. Va creciendo la tangente. Ahí, después aquí va así. Y si tomo un número más chico, 10, o sea, 10.000, 100, 1.000.000, 1 sobre 1.000.000, me queda 500 la derivada. Y así, la derivada va a infinito. Entonces, fíjense que g' de x tiende a infinito cuando x tiende a 0. Entonces, como aquí, ¿qué es lo que pasa con esta función? Que aquí, cerquita de 0, las pendientes van divergiendo, van poniéndose cada vez más empinadas. El m, la recta tangente, el m de x, ¿sí? La pendiente de la recta tangente va creciendo mucho, indefinidamente. No pasa aquí. Aquí las pendientes son o más 1, aquí como que estas líneas aquí llegan aquí, estas son siempre pendiente 1, aquí cuando llegan aquí a este punto, a esta puntita en 0, las pendientes pueden como girar, girar, pero tienen un tope, que es 1, después para acá en x continúan siendo 1. Aquí las pendientes se ponen cada vez peor, al punto de que divergen o tienden a más infinito cuando x tiende a 0. Entonces esta función no es Lipschitz. Yo no puedo, no es posible. Entonces, de hecho, usando el TBM otra vez, se ve que no existe L mayor que 0, un número tal que G módulo de G de x1 menos G de x2 es menor o igual que Lx1 menos x2 para todo x1, x2 en el intervalo 0, 1. Así que esa G no es Lipschitz. Y fíjense que no es casualidad que yo tomé este ejemplo, raíz, no es casualidad que aparezca aquí también. Una edo que no tiene unicidad está definida sobre o sea, está definida a través de un campo dependiente que no es Lipschitz en Y. ¿Ya? Y fíjense que la condición inicial aquí juega un rol. Aquí juega un rol importante porque este 0 que está aquí, recuerden que este es el I0, es el primer punto donde yo evalúo la EDO, básicamente. Y en 0 es donde esta función tiene problema, la raíz. En 0 es donde esta función tiene problema. Donde no es Lipschitz. Entonces, la condición de Lipschitzianidad, de hecho es lo que vamos a ver en el teorema de existencia y unicidad, si la función es Lipschitz con respecto a su segunda coordenada, entonces hay una única solución. Y esto no lo cumple. ¿Ok? Entonces, natural, o sea, no es extraño, dado que no cumple las condiciones del teorema, no es extraño pensar de que se pierde la unicidad. ¿Ok? En vista de que no cumple la hipótesis del problema. Ahora, una condición suficiente. Hay ecuaciones que tienen campo dependiente que no es Lipschitz y a pesar de eso tienen solución única. No un sí, solo sí. Es solamente una condición suficiente, un implica. Ok, vamos a retomar un poco esto de la Lipschitzianidad, la propiedad de Lipschitzianidad de una función y enunciar el teorema. ¿Ok? La próxima clase. ¿Preguntas? ¿Comentarios?
Profe, Sí. tenía una duda con respecto a si usted tiene como más guía o pregunta tipo PEP para que nosotros podamos reforzar la materia, tipo guía de ejercicio.